Bueno, quienes siguen habitualmente las corrientes de desarrollo personal ya conocen, más o menos, la premisa básica de la manifestación. Ujú. Pero resulta fascinante plantearse por un momento una idea que va un paso más allá. ¿Y si el cumplimiento de los deseos más profundos no fuera una mera probabilidad estadística? Claro. ¿Y si no se tratara en absoluto de tener suerte, de vibrar alto un par de días o de estar en el lugar adecuado en el momento oportuno? Ujú. Sino que fuera una mecánica garantizada si se siguen las instrucciones correctas. Es una premisa potente, desde luego. Damos la bienvenida a todo el mundo a esta nueva exploración a fondo, donde nos sumergimos de lleno en conceptos que, literalmente, pueden reprogramar la forma en que el cerebro humano entiende la realidad. Así es. En el análisis detallado que tenemos hoy sobre la mesa, nos centramos en un texto verdaderamente imprescindible, titulado Manifestación 101, dominando el arte de conseguir lo que quieres. Un clásico absoluto. Totalmente. Todo este material bebe directamente de los escritos y la filosofía del prolífico doctor Wayne Dyer, un autor que marcó un antes y un después con obras fundamentales como Manifiesta tu destino. Ujú. Estamos hablando de alguien que desgranó hasta su nivel molecular el verdadero poder de la intención. Es un auténtico placer estar aquí para profundizar en un material tan rico. La misión que nos convoca hoy es ambiciosa, pero tremendamente práctica. ¿Sí? Vamos a desentrañar los 13 hábitos que propone Dyer para forjar un destino propio. Y hay que aclarar algo desde el principio. A ver. El objetivo de hoy es extraer las auténticas pepitas de oro de este marco conceptual que el autor denomina co-creación. Queremos que al terminar de escuchar este análisis, cualquiera pueda aplicar esta sabiduría a su vida cotidiana. Exacto, sin sentir que se está ahogando en conceptos abstractos o esotéricos. Eso es. Porque a menudo cuando se debate sobre estos temas, la gente se pierde en teorías nubosas. Demasiado etéreas, sí. Nuestro propósito es aterrizar esas ideas, comprender la ingeniería psicológica que hay detrás de ellas y demostrar que son herramientas utilizables en el día a día. Vale, vamos a desgranar esto, porque el primer gran bloque conceptual que plantea el texto no es un simple consejo de autoayuda. Para nada. Es un cambio de paradigma absoluto que requiere demoler ciertas creencias previas. El hábito 1 establece que el paso fundamental para manifestar una realidad distinta es crear un nuevo concepto de identidad. Ujú. Básicamente, Dyer nos dice que hay que dejar de percibir al individuo como un simple cuerpo físico de carne y hueso que deambula por el mundo sufriendo las circunstancias, Sí, la visión tradicional. y empezar a entenderse como un ser espiritual infinito que está teniendo una experiencia humana, temporal, Claro, decirlo suena muy poético, pero es un salto mental gigantesco. enorme. Insiste en que el verdadero yo no es esa forma física que se refleja en el espejo, sino algo inmutable y superior. Lo fascinante de este punto es cómo Dyer lo coloca en el número 1, Ujú. porque esa redefinición del yo sienta las bases operativas para todo lo que viene después. Si una persona comprende que no es simplemente materia a merced del viento o de la economía, recupera instantáneamente el asiento del conductor. Toma el control. Eso es. Y aquí es donde se conecta de forma brillante con el hábito 2, que propone convertirse en el observador de los propios pensamientos. Ajá. Dyer expone una regla inquebrantable en su filosofía, y es que el ser humano se convierte en aquello que piensa. Totalmente. Si la mente gira constantemente en torno a la carencia, a las deudas, a lo que falta o a lo injusto que es el mundo, El universo responde a eso. exacto. El universo, que actúa como un espejo implacable, proveerá exactamente más de eso. Más carencia y más motivos para quejarse. O sea que los pensamientos y los sentimientos actúan, literalmente, como la arcilla con la que se modela la realidad diaria. Tal cual. Y esto enlaza perfectamente con el hábito 7, que me ha parecido uno de los más reveladores de todo el texto. Sí, es clave. Trata sobre la urgencia de reconstruir nuestros yo soy. Dyer sugiere hacer un inventario honesto de los deseos y transformar radicalmente el lenguaje interno. Es un cambio sutil pero profundo. En lugar de repetir mantras dubitativos como «espero llegar a ser feliz algún día» o «ojalá sea próspero», Ujú. exige que se afirme con rotundidad «soy feliz, soy próspero». Fíjate que al leer esta parte tuve un momento de muchísima claridad. ¿Ah, sí? Sí, porque pensé que cambiar ese diálogo interno de «espero llegar a ser» a simplemente «soy» funciona exactamente igual que la actualización del sistema operativo de un ordenador. Oye, esa es una analogía fantástica. ¿Verdad? Sí, porque ilustra muy bien la mecánica del proceso. Los obsoletos de siempre. Por mucha memoria que le pongas.
Exacto. Da igual que le pongas una carcasa nueva o un monitor más brillante, el sistema operativo antiguo va a seguir dando los mismos errores y produciendo los mismos resultados. Totalmente cierto. Al decir yo soy, estás reescribiendo el código fuente de tu identidad en el momento presente. Y fíjate hasta qué punto llega la reescritura de ese código. Porque Dyer introduce el hábito 5 para explicar por qué tenemos siquiera la capacidad o el derecho de hacer algo así. Interesante. Este hábito aborda la creencia en el poder divino inherente al ser humano. Aquí expone lo que podríamos considerar la regla de oro de la co-creación. A ver, cuéntanos. Nunca, bajo ninguna circunstancia, el universo otorga la capacidad de albergar un sueño o un deseo profundo, sin otorgar simultáneamente el poder exacto y equivalente para manifestar ese sueño en la realidad física. Uf, qué potente. Es decir, no existen los deseos defectuosos o implantados por error. Claro. Si la mente humana es capaz de concebir un destino brillante en ese espacio privado detrás de los ojos, viene de fábrica con la capacidad de materializarlo. Me encanta esa visión. La idea de que el sueño viene en un paquete con las herramientas incluidas desde el minuto cero. Sí. Pero claro, sobre el papel suena espectacular. Luego toca enfrentarse a la vida real. Y ahí está el reto. Y ahí es donde entra nuestra imaginación, que es la herramienta principal que describe el autor. Ujú. El hábito 3 es tajante. Exige liberar la imaginación de las circunstancias actuales, por muy limitantes que sean. Eso es fundamental. Dyer advierte con mucha seriedad contra los pensamientos perniciosos. Se refiere a esas frases lapidarias que la gente repite con tanta naturalidad, del estilo de «es lo que hay», Uf, el famoso es lo que hay. o «esta es la cruda realidad», o «hay que tener los pies en la tierra». Según él, obsesionarse con lo que es paraliza por completo el don creativo. Por completo. Pero vamos a hacer un poco de abogados del diablo aquí. Desvincularse de la realidad, cuando por ejemplo las fracturas se acumulan en la mesa o hay un jefe gritando en la oficina, resulta casi una hazaña heroica. Es dificilísimo, sí. ¿Cómo sugiere Dyer que se gestione este choque frontal entre la imaginación y el muro de ladrillos de la vida cotidiana? Pues es una duda muy legítima y es precisamente el punto donde la mayoría de la gente abandona la práctica. Claro, tiran la toalla. Dyer no sugiere vivir en un estado de delirio o negación clínica, ignorando las facturas. Lo que propone es que la atención primaria, la energía emocional, no resida en el problema. Ajá. Para ilustrar cómo escapar de esa trampa de lo que es, el texto recurre al hábito 9. Se apoya en una cita absolutamente magistral de Albert Einstein. ¿Cuál es? La lógica te llevará de A a B. La imaginación te llevará a todas partes. Qué maravilla de frase. Si conectamos esto con un panorama más amplio, vemos el problema de basarnos solo en los hechos actuales. La lógica humana está construida exclusivamente sobre los datos y experiencias del pasado que hemos aceptado como verdaderos. Claro, el pasado condiciona la lógica. Y esa lógica es de hecho la responsable de habernos llevado a la situación actual de escasez o estrés. Confiar en esa misma lógica para salir del hoyo no tiene sentido. Es la pescadilla que se muerde la cola. Exactamente. Dyer pide reprogramar la mente para trascender esa lógica lineal e ir a cualquier lugar que uno sea lo suficientemente valiente como para imaginar. Es como si la lógica fuera un mapa de carreteras ya conocidas, pero la imaginación fuera un helicóptero que te permite salir del atasco. Buena analogía de nuevo. Y esto nos lleva directos al hábito 4, que detalla cómo se debe volar en ese helicóptero. No vale con visualizar una imagen mental borrosa de vez en cuando. No, eso no sirve de mucho. Hay que asumir el deseo como algo ya cumplido. Y el texto es muy minucioso en este aspecto. Hay que experimentar cómo se siente físicamente. Ese es el núcleo de todo. Dyer relata que él entra en un estado de profunda gratitud por su deseo, saboreando la sensación sin esfuerzo ni tensión, como si estuviera recordando un hecho del pasado. Hay que sentirlo como un hecho histórico incuestionable, como el que se toma un café por la mañana y 2 horas después simplemente sabe con certeza absoluta que ya se lo ha tomado. Exacto. No lo duda, no lo fuerza, simplemente es un hecho consumado. Esa es la sensación exacta que se busca. Totalmente. Esa certeza apacible. Y esa sensación física introducen sin lugar a dudas una de las métricas más sofisticadas e interesantes de todo el texto. Sí. Dyer deja claro que la intensidad de la visualización no sirve de nada si el estado interno choca con la imagen. Por eso, la palabra clave que vertebra todo el proceso de manifestación y sobre la que insiste incansablemente es sensación. La sensación lo es todo. La mente subconsciente no entiende de palabras o de promesas a futuro,
solo entiende de sensaciones presentes. Aquí es donde se pone realmente interesante, porque si hay una pregunta que todo el mundo se hace cuando empieza a practicar estas cosas, es ¿cuánto tiempo va a tardar mi deseo en materializarse? Esa es la pregunta del millón. Parece que todos queremos un calendario exacto, y la respuesta que da el autor se basa en lo que podríamos llamar la métrica de la naturalidad. Así es. El hábito 10 establece que el tiempo que tarda un deseo en hacerse realidad es directamente proporcional a lo natural que se sienta vivirlo en la imaginación. Es una ley fascinante. Sí lo es. Cuanto más artificial, forzado o extraño parezca un estado del ser en la mente, más tiempo tardará en reflejarse en el mundo físico. Exacto. La naturalidad es el acelerador o el freno del proceso. Para que esto quede perfectamente claro, el texto nos regala un ejemplo muy visual. Cuéntanos. Supongamos que el mayor deseo de alguien es convertirse en jugador profesional de baloncesto. ¿Vale? Dyer plantea un autoexamen crucial. Cuando esa persona se imagina pisando la cancha, rodeada de jugadores de élite, escuchando el chirrido de las zapatillas contra el parqué, Sí. ¿cómo se siente realmente por dentro? Si al visualizarlo aparece el síndrome del impostor, si el estómago se encoge por los nervios, si se siente que no pertenece a ese lugar, entonces el deseo se mantendrá a una distancia prudencial. Lógico. ¿Por qué? Porque el sistema nervioso rechaza lo que percibe como una amenaza o algo ajeno. Claro, el cuerpo físico está gritando «sácame de aquí, yo no soy de esta liga», mientras la mente consciente intenta forzar la imagen. Es una contradicción total. Exactamente. Por lo tanto, la solución que ofrece Dyer no es tirar la toalla y buscar un sueño más pequeño. Ah, no. Sienta como la rutina más aburrida, cotidiana y habitual del mundo. Qué curioso. Cuando la sensación de éxito se vuelve familiar y completamente natural, la manifestación en el mundo físico es inminente. Hay que normalizar el éxito en la mente hasta el punto del aburrimiento antes de que ocurra en la realidad. Esa es la clave. Pero claro, mantener esa burbuja de normalidad interna requiere una disciplina férrea, especialmente cuando el entorno no acompaña. Desde luego. ¿Cómo sugiere Dyer que nos protejamos de ese ruido externo constante? Aquí entramos en el terreno del blindaje y las declaraciones. Ujú. El hábito 6 introduce el concepto de ponerse a dieta mental. Insta a mantener una independencia absoluta de la buena opinión o de las críticas de los demás. Vital. Cuando alguien está forjando una nueva realidad en su interior, no puede permitirse el lujo de que el escepticismo de un familiar o las noticias catastrofistas pinchen su globo imaginativo. Totalmente. Hay que proteger ese estado asumiendo una postura casi hermética frente al ruido exterior. Ese blindaje mental es una cuestión de supervivencia para el proceso creativo. El entorno casi siempre va a ofrecer resistencia ante el cambio. Siempre. Y para sostener esa postura protectora a largo plazo, el hábito 8 incorpora un elemento indispensable: cultivar una paciencia infinita y desterrar la duda. Que se dice pronto. Ya en este punto, el texto cita a Henry David Thoreau, quien afirmaba con muchísima sabiduría: «Alcanzarás un éxito inesperado en horas comunes». Qué bonito. Lo que Thoreau, y por extensión Dyer, transmiten aquí es un alivio inmenso. Dicen que cuando el individuo suelta la duda corrosiva y abraza una fe absoluta en su visión, las fuerzas del universo comienzan a reorganizarse a su favor. Ujú. No hace falta perseguir los resultados con ansiedad ni buscar soluciones desesperadas. Al mantener la confianza, se convierte en un imán para las circunstancias adecuadas, sin importar el reloj. Suena liberador, desde luego. Pero desterrar la duda es probablemente el deporte de riesgo más difícil para la mente humana. Sin duda alguna. Y me pareció fascinante cómo Dyer aborda esta dificultad desde un ángulo casi lingüístico. ¿Ah, sí? ¿El detalle de la gramática? Sí, para no caer en la duda, propone vigilar cómo se formulan las cosas en la cabeza. El hábito 11 es un detalle que parece sutil, pero tiene una potencia tremenda. Cuéntalo. Exige formular las intenciones sin usar jamás signos de interrogación. Ujú. Nada de preguntarse tímidamente, ¿será que algún día lo lograré? ¿O ¿me merezco realmente este ascenso? Porque eso da vía a la inseguridad. Claro, todo eso introduce fisuras en la fe. Hay que transformar las intenciones en exclamaciones rotundas. Eso es. El ejemplo que da es contundente. Traigo esto a mi realidad. Hay una fuerza arrolladora en esa gramática. Totalmente. Al usar signos de exclamación internos, se le comunica al sistema nervioso que el debate se ha cerrado y que el deseo ya es una orden en curso.
Es un giro psicológico brillante, porque cambia por completo la relación de poder. Se pasa de la posición de alguien que suplica un favor al universo a la posición de alguien que asume su papel de creador. Eso es. Sin embargo, toda esta capacidad de moldear la realidad y toda esta firmeza tienen una frontera ética dentro del propio sistema de Dyer. Cierto, hay un límite. Y así llegamos a lo que podríamos considerar la paradoja final, donde entran en juego el ego y el amor. El hábito 12 es una advertencia muy explícita, exige elegir la realidad desde el amor. Ujú. Dyer es muy claro al señalar que si alguien intenta usar estas herramientas de manifestación desde una perspectiva puramente egoísta, Por ejemplo, buscando perjudicar a otros, dominar, ganar por el placer de aplastar a la competencia o acumular bienes solo para sentirse superior, está invocando directamente al ego. y eso lo arruina todo. Y el ego, por su propia naturaleza divisiva, sabotea inmediatamente el proceso de alineación con esa fuente espiritual superior. Aconseja, de forma muy poética, sopesar cada decisión y cada deseo en la balanza del amor antes de intentar manifestarlo. Es decir, es un mecanismo de seguridad del propio universo. Exacto. Asegura que la energía creativa se utilice para aportar valor y expansión, no para alimentar vanidades vacías. Y justo después de esta advertencia sobre el ego, el hábito 13 cierra el círculo de los principios con lo que, a mi juicio, es la ironía más hermosa de todo el planteamiento. Una paradoja total. Una ironía que funciona como un acelerador cuántico. El hábito dice textualmente que hay que saber que lo que ya se tiene es suficiente. Ujú. Resulta que cuando se experimenta una gratitud profunda y genuina por el presente, cuando se siente que no falta nada esencial y se suelta esa necesidad desesperada y angustiosa de conseguir más cosas, es precisamente en ese estado de desapego pacífico cuando la abundancia empieza a fluir a raudales. Así es. Es como si al universo no le gustara la energía de la desesperación, pero adorara la energía de la plenitud. Entonces, ¿qué significa todo esto a nivel práctico? ¿Cómo se puede integrar este aluvión de conceptos transformadores en una sola idea manejable? Si hacemos una síntesis rigurosa de lo que Wayne Dyer propone a través de estos 13 hábitos, la diferencia abismal que existe entre su enfoque y otras filosofías populares salta a la vista. Sí. Esto no tiene nada que ver con la idea tradicional de sentarse a esperar pasivamente, o con la oración donde un ser humano diminuto suplica a una fuerza lejana que le conceda un milagro. En absoluto. Esto es un manual de eco-creación. No se trata de intentar hacer magia sacando conejos de una chistera vacía. Qué buena imagen. Lo que Dyer detalla es un entrenamiento mental riguroso para aprender a alinearse con un aspecto del propio ser que siempre ha estado ahí, pero que permanecía desactivado por culpa de condicionamientos pasados o exceso de lógica. Claro. Consiste en abandonar la butaca de espectador pasivo de la vida para saltar al escenario y participar activamente en el diseño de la experiencia humana. Le devuelve el timón del barco a la persona, con toda la responsabilidad y el poder que eso conlleva. Así es, no hay espacio para el victimismo en este marco conceptual. Y esto plantea una pregunta importante. Ajá, Una de esas cuestiones que quedan flotando en el aire una vez que se cierra el libro. exactamente. Y para ir poniendo el broche de oro a nuestra inmersión de hoy, resulta interesante dejar sobre la mesa un pensamiento provocador, para que cada mente curiosa que nos acompaña le dé una vuelta de tuerca por su cuenta. Adelante con ello. Si damos por bueno que manifestar no es un truco de ilusionismo, sino simplemente darle forma en el mundo físico a un aspecto inexplorado de nosotros mismos, sabiendo que el ser humano es como una ola que ya contiene en sí misma toda el agua y la fuerza del océano infinito, Sí. ¿qué aspecto espectacular, grandioso y sorprendente del propio ser está esperando pacientemente en la sombra, justo en este preciso instante, a ser despertado por el simple pero imparable poder de la imaginación? Es, sin duda, una idea con tela marinera para reflexionar. Muchísimas gracias a todo el mundo por acompañarnos en este análisis a fondo. Agradecemos enormemente la atención, el tiempo y las ganas constantes de rascar bajo la superficie de la realidad. Ha sido un placer. Nos despedimos por hoy y, como diría el propio doctor Wayne Dyer al terminar sus escritos, a modo de bendición para seguir avanzando, luz verde para todo el mundo. Hasta la próxima.